tipo penal dentro de un homicidio. Si, como mencionó la doctora Chan, en el artículo 328 del Código Civil enmarca que por la separación unilateral de una de las partes se puede dar por concluido. Y en este caso, en el expediente enmarcan que la agraviada Silvia Caterín se retiró a la casa de su madre, ya no teniendo una convivencia de 3 meses. Bien, la Constitución nos dice de que la sociedad de hecho es reconocida en el ordenamiento jurídico del país y se le aplican todas aquellas normas que se refieren al matrimonio civil. Cuando una persona se divorcia, los efectos del matrimonio no se extinguen con la sentencia de divorcio, todavía quedan pendientes algunos efectos de carácter familiar. Por tanto, esas características que la familia o el matrimonio civil mantiene también son aplicables a las sociedades de hecho. O sea, basta de que haya existido la convivencia por más de 2 años para poder estar dentro de lo que nos señala el artículo 107 del Código Penal para decir que es convivencia. Ahí debemos entender o leer la norma sin que transgreda el principio de legalidad de que se trata de una situación de convivencia pasada o actual. ¿Entiendes? Y más aún en este caso porque no había más que 2 meses, me parece, de separación y todavía no estaba definido de plano de que realmente ya haya concluido la convivencia. Primero, no sabemos si ya se realizó la separación patrimonial, porque obviamente tenían que haberse, una vez que se separan los convivientes, tiene que haber un inventario de bienes para determinar si da por extinguida ese tema. ¿Qué cosa genera la convivencia? Genera la adquisición de bienes. Entonces, para decir que la convivencia ya dejó de tener tal característica, después que se separan tenemos que hacer un inventario de bienes para dividir esa sociedad de hecho y extinguir definitivamente sus efectos jurídicos. ¿Okay? Entonces, en este caso no tenemos notas si ocurrió o no ocurrió, y yo creo que no puede haber ocurrido porque obviamente el tiempo era muy corto y no tenían posibilidades de haber realizado eso. Por tanto, los efectos de esa convivencia se mantienen para poder plasmarlo en el código, en el artículo 107. Perdón, doctor, quisiera agregar algo ahí, ¿no? Además, él no tenía la voluntad de que el vínculo se desolviera, antes por el contrario, ¿no? Para Navidad, para Año Nuevo, estuvieron juntos, ¿no? Además hay una niña y él pues le pide que vuelvan, seguramente tomando como cierto la referencia de él, ¿no? No había voluntad. Todavía no había definitivamente, digamos, desde mi punto de vista no se había zanjado el tema de la convivencia. Por eso es que de todos modos es aplicable el 107, pero el tema es acá de que además del tema del vínculo de la convivencia, el motivo que señala la sala es la emoción violenta, y por eso este artículo digamos, aplica la última parte del 109, me parece que sí. En el tema de los mínimos y máximos de la pena, por la cuestión del ¿Alguna otra pregunta? Aló. Me gustaría... Profesor. Sí. Ya, hay más preguntas. Buenas tardes con todos. Antes de nada, esta pregunta va dirigida, yo creo que debemos iniciar por ahí, y va para el señor fiscal como operador de derecho y como para el especialista. ¿Qué es anomalía psíquica dentro del punto de vista jurídico y dentro del punto de vista ya de un especialista? Porque en nuestro código lo que tenemos que nos dicen los elementos, pero sin embargo no tenemos un concepto. Hemos revisado y el doctor Pinillo será testigo de la dificultad que tenemos en las aulas, porque hay un sinnúmero de doctrinarios que dan diferentes definiciones. Por eso digo que no hay un concepto en sí. Entonces me gustaría así tener una apreciación un poco más clara, ¿no? Bien, como les decía, yo he recurrido al tema de los diccionarios jurídicos, porque como bien dices, no tenemos una delimitación específica de qué debemos considerar para el derecho penal la anomalía psíquica. Por eso es que nos vemos en la necesidad de repente digamos, de recurrir a los psicólogos y a los psiquiatras, pero en realidad la anomalía psíquica viene a ser un trastorno interior de la personalidad, porque debemos entenderlo de ese modo. O sea, es algo que no funciona bien en la psiquis de la persona. Me explico. La sociedad nos genera como obligación de ese Estado, como necesidades de ese Estado, la regulación o protección de bienes jurídicos. ¿Bien?
en los cuales cualquier persona dentro de las consideradas normales, por eso les decía yo, entre comillas, puede circular y darse cuenta normalmente, sin necesidad de mucho esfuerzo, qué cosa está haciendo bien y qué no está haciendo bien. ¿Okay? Entonces, los comportamientos sociales son normados por el derecho, pero el ser humano no es solo, digamos, un autómata que camina por las islas o por los pasillos legales que establece la norma, sino también tiene características de deseos, de voluntades, de necesidades que conforman la llamada psiquis del ser humano. Entonces, dentro de esa normalidad también nos han definido clínicamente qué cosas son nuestros parámetros de conductas normales y qué cosas son los parámetros de conductas anormales. ¿Okay? Y dentro de esas características obviamente están, por ejemplo, lo que hemos señalado aquí, el retraimiento, la falta de afecto, la falta de empatía. Entonces, no tenemos, como tú dices, la definición de anomalía psíquica. Entonces, para eso recurrimos a nuestros auxiliares jurisdiccionales, que son en este caso los peritos, y nos van a decir si esa persona, digamos, se comportó de modo como nosotros normalmente, entre comillas, nos comportamos, o hay algún índice de variación en esa conducta. Ahora, ese es básicamente lo que yo podría, desde el punto de vista legal, señalar, pero no tenemos definición. Para eso recurrimos a nuestros peritos, a nuestros, digamos, auxiliares, para que nos definan la anomalía psíquica. La ley no te lo dice, o sea, cuáles son los puntos. Por eso yo les decía incluso qué cosa debe tener el operador jurídico para decir esta persona presenta esta sintomatología clínica. Para eso tenemos que recurrir al CI10, al DSM-4, y para que el operador diga esta persona tiene estos síntomas, tenemos que partir de la definición clínica. O sea, si digamos la esquizofrenia tiene algunas características que la define la ciencia médica, debemos ver como operadores nosotros que si esa persona que está siendo procesada presenta los síntomas que digamos que la medicina nos ha dado como esquizofrenia. O sea, la definición que nosotros vamos a jalar aquí a este artículo 20 son las que nos da la propia medicina. Ahora, como digo, la valoración que tenemos, el problema que no tenemos en los operadores jurídicos es decir, si esta persona presenta, digamos, si los estudios nos dicen que el esquizofrénico tiene 5 síntomas básicos, o sea, ¿cuántos síntomas debe mostrar digamos, el sujeto que está siendo sometido a juicio para concluir de que definitivamente sufre de esta anomalía psíquica? O sea, no tenemos una taxatividad, o sea, no tenemos una situación tasada. O sea, eso depende de cómo interprete y cómo relacione además el operador jurídico con todo lo que actúa en el proceso. O sea, no solo el tema de la pericia, sino cuál fue su vida anterior, su vida conductual, y eso tiene que ver con temas de testigos, porque en el caso específico, por ejemplo, ¿qué cosa nos dice la sentencia cuando refiere acá que la víctima dice que las testimoniales de cargo permiten evidenciar que la agravada vivió una vida de desventura en su condición de conviviente con quien fue su pareja el acusado, fundamentalmente en el hecho durante el estado de convivencia no le proporcionó los medios suficientes? O sea, ¿qué cosa nos dice eso? Que la conducta de la gente era maltratadora respecto de su víctima. ¿Okay? Entonces debemos que recurrir, además de lo que nos dice los catálogos médicos, porque obviamente son catálogos médicos, el DSM-4 y el CI10, para ver si presenta o no presenta esa sintomatología. Si presenta esa sintomatología, según la pericia, estaríamos hablando de la definición de anomalía psíquica. Tenemos que recurrir a esa definición, a esos rasgos característicos del tipo de enfermedad que se describen en esos manuales. Y luego tenemos además en el tema ya de valoración para la aplicación de la reacción del Estado vía sanción penal, es que tenemos que ver además el tema de las demás pruebas que se puedan haber incorporado al juicio, como en este caso las testimoniales. Por eso digo, no tenemos nosotros una definición específica del derecho a la anomalía psíquica, y para eso tenemos que recurrir justamente a la ciencia médica y psicológica, para esa definición. No vamos a encontrar, por lo menos yo no lo he hecho, no sé si el doctor Penillo, que tiene más experiencia y más conocimiento en el tema de criminología, haya encontrado una definición que le dé el código no lo define, nosotros tenemos que recurrir al auxilio de las demás ciencias para poder interpretar lo que nos quiere decir el artículo 20, porque de otro modo implicaría que nosotros pues, seamos
volvamos a la etapa griega,